de calor, versus la pérdida que esta se da a través del medio ambiente, ¿no? A través de la emisión de rayos infrarrojos, a través de la respiración y otros procesos, ¿no? Que el ser humano tiene. Entonces, estos dos conceptos van a estar siempre uno contra el otro, ¿no? Y así el cuerpo siempre va a estar regulando cada uno de estos, de tal forma que va a tener una temperatura normal, una temperatura central normal, la cual es una temperatura óptima para que todas nuestras células del cuerpo puedan vivir, ¿no? Vivir bien, vivir felices. Entonces, termorregulación, pues, ¿cómo se regula esa temperatura, no? En primer lugar, tenemos que saber que la temperatura corporal central se encuentra en la aurícula derecha y es de 37 grados centígrados, con variaciones, ¿no? De más menos 0,6 grados. Y tenemos que, pues, si esta temperatura se eleva, ¿qué se produce? Se producen mecanismos que contrarrestan esta elevación. ¿Y cómo se da esto? Pues por vasodilatación cutánea y sudoración. Al contrario, si es que desciende la temperatura corporal central, lo que se produciría sería un incremento del tono muscular, ¿no? Porque nosotros sabemos que mediante cualquier proceso químico podemos liberar energía y calor. Y esto sería el incremento Álvaro, del tono muscular. Álvaro, perdón que Hola, te corte. Sí. dime. Te pregunto Hola. si estás pasando de... Sí, sí lo estoy pasando. A ver, un No, ratito. porque en la presentación solamente estaba con el título de fiebre. A ver, a ver. Chicos, disculpen, estoy con algunos problemas de internet. Voy a intentar apagar mi cámara para ver si se puede mejorar. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Hola. Ya, listo. A ver, voy a compartir y me avisan si es que pasa o no. ¿Ya? Eh, ¿Pueden ver la diapositiva de termorregulación? Vamos a cargar. Ahora sí, Álvaro, ahora sí se ve el cambio. Ya, perfecto. Entonces tenemos, bueno, como ya mencioné anteriormente, ¿no? La temperatura corporal central se encuentra en la aurícula derecha, 37 grados. Y si esta temperatura se eleva, el cuerpo producirá mecanismos de compensación, como la vasodilatación cutánea, sudoración. Y si esta desciende, pues tomará medidas como el incremento del tono muscular, disminuyendo la sudoración y pues la vasoconstricción periférica para poder mantener el calor, ¿no? Bueno, ¿cómo se regulan? Pues tenemos lo que serían los núcleos preópticos y el área hipotalámica anterior, que se encuentran netamente en el hipotálamo, ¿no? No sé si pueden ver estos núcleos, el número 1 que está por aquí y el número 3 que lo tenemos aquí. Estos núcleos se van a encargar de la termorregulación. ¿Y cómo va a ser esto? Estos van a recibir información de termorreceptores que se encuentran en la piel y en la médula espinal, los cuales pues van a viajar, ¿no? A través del las espinotalámico y pasarán por la formación reticular del tronco cerebral y al final se integrarán, ¿no? Acá estas señales en el núcleo preóptico y el área hipotalámica anterior. Y luego estas mandarán señales aferentes hacia los diferentes sistemas para que estos puedan contrarrestar, ¿no? La pérdida de calor o la producción de calor. Muy bien. Pues, ¿cómo definimos fiebre? ¿No? Mejor dicho, ¿cómo lo define fiebre el libro que tenemos de base, que es el Argente Álvarez, en el cual está el capítulo 9, página 74, ¿no? La fiebre, pues, se define, ¿no? Como una elevación mayor de 37,5 grados en la cavidad oral,
Ahora, ¿cuál es la temperatura normal en la cavidad bucal? Pues la cual supuestamente es la que más se debería utilizar, de 36,8 a más menos 4, bueno, con variaciones de más menos 0,4 grados en esta misma, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Que la fiebre netamente sería más de 37,8 grados en la cavidad oral. Bueno, también tenemos otras, por así decirlo, otras temperaturas, ¿no? Las cuales van a darse en el día, ya que tenemos también lo que sería el ciclo circadiano, ¿no? Entonces, en función a este, podemos considerar también como fiebre un registro matinal mayor de 37,2 grados, ¿no? Por el ciclo circadiano, obviamente, ya que la temperatura en la mañana es muy menor, ¿no? Menor que la normal. Y vespertinos sería mayor de 37,7, pues porque la temperatura vespertina es mayor, ¿no? Y bueno, cuando la fiebre es muy elevada, ¿no? Mayor de 41,5, se la designa como hiperpirexia. Esto es importante también considerar. Ahora, vamos a hablar acerca de otro término más adelante, de hipertermia y hiperpirexia. Así que tenemos que diferenciar todavía estos dos, pero vamos a hablarlo más adelante. Y también podemos mencionar, ¿no? Que en los pacientes gerontes, los cuales tienen un deterioro de todos sus sistemas, y aparte pacientes con shock, puede considerarse una temperatura oral mayor de 37,2 grados como fiebre, o una temperatura rectal mayor de 37,9 grados, eh, fiebre también, ¿no? Fiebre en el geronte o fiebre en pacientes con shock, ya que estos pacientes están alterados sus sistemas. Y bueno, también tenemos que recordar que hipotermia se define como la temperatura corporal central menor a 35 grados. Y bueno, esto tiene diferentes causas, ¿no? Como por ejemplo, sepsis, shock, mixedema, drogas también, ¿no? Y todo esto. Bueno, la parte más bonita, la fisiopatología de la fiebre, cómo ocurre la fiebre, pues ya hablé más o menos acerca de la regulación, ¿no? Pero ahora vamos a hablar un poco más a fondo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la fiebre es una respuesta adaptativa normal del cerebro, la cual es estereotipada, o sea, va a ser siempre la misma, ¿no? Y esta va a intentar regular, ¿no? Ciertos procesos, ¿no? Después vamos a hablar del beneficio también de la fiebre, pero estamos en la fisiopatología, así que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que produce normalmente la fiebre? Cuando tú te enfermas, pues adquieres una bacteria, un virus, un hongo. Estos liberan pirógenos exógenos. ¿Y qué son los pirógenos exógenos? Son las toxinas microbianas, ¿no? Los cuales pueden ser, ¿no? Los que están en nuestra sangre y viajan, ¿no? También pueden ser los mismos microorganismos, ¿no? Al captarse por las células, las diferentes células de la inmunidad. Puede ser las reacciones inmunológicas, pues tenemos ahí las llamadas enfermedades autoinmunes. Tenemos la inflamación y los traumatismos, ¿no? Los traumatismos pueden producirnos fiebre, sí. Así también como las neoplasias que nos pueden producir fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos pirógenos exógenos, ¿no? Microorganismos, toxinas, todo lo que ya mencioné anteriormente, los cuales van a causar la activación del sistema inmune, como ya les mencioné, ¿no? Pueden ser los monocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, fibroblastos, células endoteliales, células plasmáticas o inmunológicas, o simplemente los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos captan los antígenos, estos antígenos van a las células y así se inicia todo, ¿no? ¿Esto qué va a producir? Esto va a producir una síntesis y liberación de citocinas pirogénicas. Entonces, ¿cuáles son las citocinas pirogénicas? Tenemos la IL-1, la IL-1 beta, el factor de necrosis tumoral, la IL-6, la IL-18 y los interferones. Tener muy en cuenta estas citocinas pirogénicas, ¿no? Las cuales las cuales van a ir, mejor dicho, a las células endoteliales en el órgano vasculoso de la lámina terminales que se encuentra en el cerebro, ¿no? O mejor dicho, en delimitación con el cerebro. Y este órgano va a producir PGE2. ¿Qué es la PGE2? La prostaglandina E2. ¿Qué hace esta prostaglandina E2? Pues esta prostaglandina E2 tiene niveles, ¿no? Regulares normalmente en el sistema nervioso central, pero cuando se estimula,
pues eh, esta puede alterar a las células, estimular, mejor dicho, a las células gliales para que puedan liberar el AMP cíclico. Y aparte, pues este AMP cíclico determina que las neuronas del termostato hipotálamico eh, estimulen una elevación del sistema, bueno, del nivel de termorregulación, ¿no? Y entonces todo esto pues nos causa lo que sería la elevación del nivel de termorregulación, que simplemente es una elevación de lo que sería el, el techo térmico, no, el techo térmico no, perdón, lo que sería la elevación de la temperatura, ¿no? La elevación del rango de la temperatura en el cual nosotros no deberíamos estar, pero pues esto es lo que lo produce, ¿no? Y esto que lleva pues a distintas acciones que el ser humano, la persona va a tomar, ¿no? Entonces las conductas que podrían tomar, ¿no? Cuando hay fiebre, sería abrigarse, disminuir la actividad y tenemos la preferencia por ambientes cálidos, ¿no? Y aparte de esto, ¿no? Que regula la temperatura, pues nos va a dar una alza de temperatura por diferentes mecanismos también que ya mencioné anteriormente, los cuales serían la vasoconstricción periférica y, y el aumento del tono muscular insensible, ¿no? Entonces, todo esto junto ocasionaría lo que es la fiebre, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuadrito pequeño en el cual nos explica brevemente los componentes de la fiebre. Tenemos la vasoconstricción cutánea con derivación del flujo sanguíneo a estructuras profundas. Tenemos la disminución de la sudoración, que también ya se mencionó anteriormente, la taquicardia, ¿no? El aumento de la presión arterial. Eso sería en autonómicos. En endocrino-metabólicos tenemos el aumento de la secreción de glucocorticoides, la somatotrofina, la aldosterona, disminución de la secreción de vasopresina, secreción de proteínas de fase aguda, ¿no? También. Y pues también tendríamos lo que es el comportamiento, ¿no? Como ya mencionamos, ¿no? El abrigarse, ¿no? Los escalofríos, la búsqueda de ambientes cálidos, la anorexia, la somnolencia, la reducción de actividad física. Y bueno, pues ahora hay una controversia muy grande, ¿no? En la que dicen, bueno, se hace preguntas, ¿no? Acerca de que si la fiebre es buena, no. Pues es interesante ya que se ha demostrado que, pues, algunos microorganismos, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, eh, es inhibido directamente por la temperatura corporal elevada, mientras que otras bacterias, ¿no? Se pueden hacer susceptibles al poder bactericida del suero y los antimicrobianos ante la elevación de la temperatura. Mejora también la función inmunológica expresada por un incremento de la síntesis de anticuerpos, aumenta la activación de linfocitos T y la función de los neutrófilos. También aumenta su metabolismo oxidativo y así también los macrófagos. Pero también hay algunas controversias, ¿no? Las cuales dicen que la fiebre produce una actividad eh, o sea, produce que las células natural killer disminuyan su actividad y asimismo de los linfocitos T hagan lo mismo, no disminuyan su actividad, entonces ahí baja como que algunas células de defensa, ¿no? Pero tenemos también o sea, tenemos que comparar, ¿no? Entre estos dos cuadros, ¿no? ¿Por qué se eleva la fiebre? ¿Qué es lo que intenta hacer la fiebre? Y pues también qué es lo contrario, ¿no? Lo malo que nos produce. Pero a pesar de esta controversia, ¿no? Cuando tenemos rangos usuales de fiebre, la mayoría de los mecanismos de defensa del huésped están más activados, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, que son muchos ejemplos, y pues los patógenos se hacen más susceptibles a estos. A pesar de todo lo que he mencionado, pues aún no hay estudios que demuestren que la fiebre mejora la evolución de las enfermedades infecciosas en los seres humanos. También hay algo que tener en cuenta, que es cuando la temperatura se eleva mayor o igual a 42 grados, los procesos inmunológicos que mejoraban con la fiebre moderada, o sea que la fiebre hasta 40 grados, por así decirlo, ayudaba
a los linfocitos, a los macrófagos, hacía que las bacterias sean más susceptibles, ¿no? A todos estos. Ya no lo hacen a una temperatura extrema, ¿no? Mayor o igual a 42 grados. Entonces hay que tener en cuenta esto. Bueno, vamos a ver ahora acerca de la fiebre versus la hipertermia, ¿no? Vamos a hablar acerca de esto. Como ya mencioné antes, la fiebre es una elevación del rango de la temperatura en la cual tenemos un proceso fisiológico, ¿no? El cual está mediado por el hipotálamo y el cual también está regulado por este mismo. Pero cuando tenemos una elevación muy, una elevación muy pronunciada de la fiebre, de la temperatura, podríamos decir que no se regula ya, ¿no? Podríamos decir que ya no está regulándose. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando el rango va de 40 grados, pues ya no hay un efecto en el cual el organismo regule la fiebre, ¿no? Sino que el organismo está, el centro de regulación se alteró y ya no regula la temperatura. No sé si me dejo entender. Eso es lo que pasa en lo que sería la hipertermia. Ahora, ¿cómo determinamos lo que es hipertermia? Pues la hipertermia se basa en una minuciosa historia y también los registros térmicos, pero tenemos que tener en cuenta que lo más importante es la minuciosa historia que podemos sacar en el paciente, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues tener las causas de hipertermia, los cuales serían el ejercicio físico, el golpe de calor, y también, pues, en operaciones no sucede esto, lo que sería la hipertermia maligna, por anestésicos halógenos inhalados, y pues también por relajantes musculares despolarizantes. Tenemos también lo que sería el síndrome neuroléptico maligno, hipertermia hormonal, hipertermia hipotalámica por accidente cerebrovascular. Otras, pues también puede ser una deshidratación, uso de anticolinérgicos, consumo de drogas recreacionales. Todo esto, ¿no? Alcohol, anfetaminas, cocaína. Todo esto es lo que pues, nos va a causar una hipertermia. Hay algunas causas más, pero pues son ya muy reservadas, muy difíciles, ¿no? que pueda presentar un paciente, pero estas son las más comunes. Entonces, cuando viene un paciente con una temperatura más de 40 y no ha tenido un proceso infeccioso, no ha tenido tos, no ha tenido gripe, el paciente no ha dicho que tiene una alza térmica no cuantificada en su casa, no ha tenido malestar, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Y tenemos que preguntarle, ¿no? ¿Usted hace ejercicio? ¿Cuánto ejercicio hace? Digamos, ha venido un joven que se ha tirado su primer partido después de meses, después de la pandemia, y ha sido como si jugara la Copa del Mundo, la Champions. Ahí tenemos que preguntarnos cuántas horas ha jugado, o si ha jugado en mediodía, o a qué hora ha jugado, ¿no? Todas esas cosas. O si ha estado mucho tiempo simplemente fuera y había mucho sol. Cosas así tenemos que preguntar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer primero una minuciosa historia clínica y pues no siempre basarnos en los registros térmicos o en su patrón, ¿no? Y también recordar que en un rango de 41.5 tenemos lo que es la hiperpirexia. Bueno, tenemos los tipos de clasificación de fiebre, en los cuales podemos encontrar diferentes patrones, ¿no? Los cuales va la elevación de la temperatura. Tenemos la inversión del ritmo circadiano, lo que sería en TB similar. Recuerdan que les dije que pues, los valores normales, ¿no? De fiebre en la mañana eran menores, de 38.2, perdón, 37.2 más de 37.2 en la tarde, ¿no? Al anochecer, al caer, la noche teníamos lo que sería 37.7, pues en la tuberculosis miliar se va a invertir, ¿no? Dando así que en la mañana va a ser mayor de 37.7 y en la noche, pues, mayor de 37.2, ¿no? También tenemos lo que serían dos picos de fiebre en el mismo día. Tenemos lo que es enfermedad de Still, la endocarditis infecciosa de válvulas derechas por gonococo, y en zonas endémicas lo que tenemos la enfermedad de Calazar, ¿no? Que
ya lo han visto seguramente en microbiología. También tenemos lo que serían las elevaciones térmicas que retornan a valores normales durante cada día de fiebre. Este se llama fiebre intermitente éctica o séptica. Este es un patrón muy interesante que posteriormente vamos a ver en un cuadrito. También tenemos lo que es la fiebre recurrente, la cual aparece después de 1 o más días de apirexia. Y su patrón puede ser intermitente, continuo o remitente. Entonces, de ahí vamos a ver los cuadritos, ¿no? Y los periodos afebriles de 4 a 5 días que alternan con periodos afebriles de duración similar y se repiten de forma regular durante varios meses, ¿no? Sería como una, unos picos, ¿no? Pero de 4 a 5 días aproximadamente, ¿no? Y pues un enfermo con fiebre prolongada e inexplicada en quien la evaluación inicial descarta infección. Este sería linfoma de Hodgkin. Bueno, y aquí tenemos algunos patrones, ¿no? Los cuales les mencionaba. Tenemos lo que sería la fiebre cuartana, que es fiebre recurrente con picos febriles a intervalos de 72 horas, en coincidencia con maduración de esquizontes. Y este es un claro ejemplo de lo que sería el paludismo, ¿no? Por la malaria, ¿no? Aquí tenemos el cuadrito. Y aquí tenemos lo que sería la fiebre recurrente en dromedario. Si se dan cuenta, la temperatura es relativamente normal, ¿no? Y son picos, los cuales suben, van subiendo en diferentes días, luego baja, ¿no? Hay un periodo que baja completamente y de ahí sube nuevamente. Eso es un meseta y de ahí baja. También tenemos lo que sería la fiebre intermitente, ¿no? Que mencioné anteriormente, que si se dan cuenta que están los días, día 1 sube, día 2, día 3 baja, día 4 sube, día 5 otra vez baja, día 6 sube, día 7 baja y así va, ¿no? Así sigue y sigue. Y la fiebre remitente, pues tenemos que el día 1, ¿no? Está normal, luego sube otra vez, baja, la temperatura, ¿no? Y así se mantiene. Y, y tenemos también lo que sería un ascenso de temperatura en escalera. Este es clásico en un paciente con fiebre tifoidea, ¿no? En los cuales, miren, si se dan cuenta, ¿no? Sube, luego se mantiene, sube otra vez en otro día, se mantiene y tiene otro pico, hasta que, bueno, logra bajar, ¿no? Lo que sería ya em, la efervescencia, ¿no? Cuando ya se da el tratamiento. Bueno, entrando a la semiología, netamente, pues la medición de la temperatura corporal se realiza de manera sistemática en cada día de actividad médica, ¿no? Esto es como un protocolo el cual se suele hacer, ¿no? Constantemente. Cada vez que tú vas al médico, te hacen tu triaje, ¿no? Te toman tu temperatura, parte de tu peso, todo eso. Eh, y bueno, hay, em, hay situaciones especiales, ¿no? En las cuales se tienen que hacer mediciones invasivas, pero solamente van a ser situaciones especiales, ¿no? Entonces, y bueno, el libro mencionaba algo interesante, ¿no? Que la mejor forma de tomar la temperatura es en la cavidad bucal, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Acá en Perú tomamos, creo que la mayoría en axila, pero según el libro, no, la recomendación es tomarla en cavidad bucal. Y otra recomendación, la cual menciona el libro, es que en pacientes que son fumadores, ¿no? Fumadores pesados, pues no debemos de fiarnos tampoco en la temperatura bucal, porque pues ya sabemos, ¿no? Ellos fuman, ¿no? Y pues al fumar hay todo un proceso fisiológico en la cual se produce una vasodilatación de lo que sería la mucosa y esto produce un aumento de la temperatura, ¿no? Entonces no hay que fiarnos en pacientes, ¿no? ¿Usted fuma? Sí. Entonces ya pues le tomas en otro lado, ¿no? En la axila o rectal, así que es. Bueno, interpretación clínica y enfoque diagnóstico. Pues en el enfoque de un paciente con fiebre, pues debemos de considerar las diferentes formas de presentación y en el contexto de los mecanismos de defensa del huésped, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que considerar aquí, no?
tenemos que considerar todo lo que está en este cuadrito, ¿no? Respuestas de fase aguda, los síntomas y signos, fiebre, anorexia, somnolencia, mialgias, y pues las modificaciones humorales, ¿no? Esto puede producir, ¿no? También fiebre, ¿no? Pero esto también se produce dentro de un paciente que está cursando con fiebre, ¿no? Tenemos lo que es la proteína C reactiva, la aptoglobina, el complemento, la ceruloplasmina, amiloide A, fibrinógeno, glucoproteínas ácidas. Y tenemos también la disminución de la síntesis hepática de proteínas, ¿no? La albúmina, la transferrina, la transtirretina y la glucoproteína A. También tenemos lo que sería el aumento de la síntesis y liberación de diferentes hormonas, ¿no? Factor de liberación de ACTH, ¿no? ACTH mismo, cortisol y vasopresina. También disminuye la concentración de hierro y zinc, aumento de la concentración de cobre, cambios inmunohematológicos, anemia de los trastornos crónicos, leucocitosis con neutrofilia, trombocitosis, elevación de eritrosedimentación, activación de linfocitos B y T, ¿no? Y pues en los efectos del sistema nervioso central tenemos lo que sería la proliferación glial. Tenemos que tener todo esto en cuenta, ¿no? Que esto va a pasar en la fase aguda de la fiebre. Ahora vamos a ver la fiebre en lo que sería, pues, los que están todos aquí, ¿no? Supongo que todos son inmunocompetentes, no hay ninguno que sería inmunosuprimido, ¿no? Tenemos que la fiebre aguda en nosotros, ¿no? En nuestro medio, personas sanas, tiene menos de 15 días de duración. Y pues las causas más frecuentes son las mismas más frecuentes por la cual la gente acude a medicina, ¿no? Cuando se siente mal, digamos, unos días, ¿no? Por ejemplo, doctor, no sé, siento que estoy caliente, tengo mucho moco, ¿no? Mi nariz bota mucho moco, o simplemente se me inflamaron las amígdalas, doctor, no puedo hablar bien, me duele la garganta, ¿no? Cosas así. Tenemos lo que sería, estas son las causas más frecuentes: resfrío común, gripe, faringitis, infecciones de la piel y partes blandas, infección urinaria y neumonía, ¿no? Todo esto. Y bueno, llegamos a algo interesante, ¿no? Que es también importante, lo que sería la fiebre de origen desconocido. ¿Qué es la fiebre de origen desconocido? Pues en 1961, dos personitas ahí, con sus nombres, Petersdorf y Bison, definieron la fiebre de origen desconocido como la situación en enfermedad febril caracterizada por, y ahí están las características, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las tres: la duración de por lo menos 3 semanas, ¿no? 21 días, una temperatura mayor o igual a 38 grados, ¿no? Por lo menos en 3 ocasiones, la imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico después de la primera semana de evaluación con el paciente internado, ¿no? Y pues en general la fiebre de origen desconocido constituye una forma de presentación atípica o muy infrecuente, ¿no? En una patología con menos frecuencia. Es una alteración rara, ¿no? Y las etiologías pueden agruparse en 4 categorías con distinta incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pueden tener una infección, sí, pero no le encuentran infección, ¿no? Cosas así. Las personas pueden tener una neoplasia, ¿no? Y pues no le detectan esto. Y como sucede esto, pues tenemos lo que sería la fiebre de origen desconocido, ¿no? 3 semanas, por lo menos 3 semanas de duración y no encuentras la causa en la primera semana, ¿no? Y así está hasta que encuentran la causa. Enfermedades de colágeno también y pues otras patologías que abarcarían el 15 al 20%. Recuerden que la mayor incidencia que menciona el libro es de 30 a 40% de lo que serían las infecciones. Bueno, y acá hay algo importante, ¿no? Lo que dice que es una buena anamnesis, ¿no? Y un examen físico completo que cada médico debe realizar. Y bueno, pues una investigación profunda, ¿no? En cualquier pista diagnóstica, pues representan las herramientas más productivas para el diagnóstico de la FOD. Y bueno, aquí tenemos las causas de FOD, fiebre de origen desconocido en adultos, ¿no? Las infecciones, como ya mencioné, primera causa. Tuberculosis puede ser miliar o extrapulmonar, abscesos abdominales o pelvianos, endocarditis infecciosa, estomilitis, infección del tracto urinario.
Infrecuentes, pues tenemos la mononucleosis infecciosa, infección por citomegalovirus, sinusitis, fiebre tifoidea, abscesos dentarios periapicales, ¿no? Y después seguirían lo que son las neoplasias, ¿no? Linfoma Hodgkin y no Hodgkin, que tenían su patrón ahí de fiebre que ya les mencioné. Leucemias agudas, no linfoblásticas, carcinoma renal, metástasis hepáticas, ¿no? En infrecuentes, ahí le pueden ver sarcoma de Kaposi, mielodisplasias, cáncer de pulmón, mama, estómago, ovario, mixoma auricular. Y las enfermedades de colágeno, enfermedad de Still, arteritis de células gigantes, polimialgia reumática, infrecuentes síndrome vasculíticos, granulomatosis de Wegener, poliarteritis nodosa, crioglobulinemia. Y aquí tenemos pues otras causas, ¿no? En las cuales también se ubican los fármacos, ¿no? Cualquier abuso de fármacos pues puede producir una fiebre de origen desconocido. Obviamente los fármacos que te bajan la temperatura, ¿no? También tenemos lo que sería enfermedad inflamatoria intestinal, la sarcoidosis, ¿no? Y pues en los infrecuentes, fiebre facticia, feocromocitoma, tiroides subaguda, hipertiroidismo, fiebre mediterránea familiar, síndrome de fatiga crónica. Estas son todas las causas de fiebre de origen desconocido clásicas en adultos. Y bueno, hay una serie de exámenes complementarios, ¿no? Los cuales nos menciona el libro para poder dar con una sospecha de, bueno, para poder dar el diagnóstico, ¿no? Ante una sospecha de FOD, ¿no? Hemograma completo, ¿no? Lo que se pide siempre, recuento informal de leucocitos, plaquetas, eritrosedimentación, hepatograma, incluyendo LDH, ¿no? Y gamma glutamil transpeptidasa. También podemos hacer un examen de orina, ¿no? Si es que, pues, no hay, creemos que es una infección, ¿no? Una ITU, pero como pues, no tiene signos el paciente, por así decirlo, ¿no? Podemos hacer una radiografía de tórax, ¿no? Para ver si es que hay cavitaciones, ¿no? En TBC, o si es que hay un patrón miliar, ¿no? Un patrón de abejas, de panel de abejas, si no me equivoco. También podemos tener el hemocultivo, ¿no? Urocultivo, factor antinuclear, ¿no? Eso sería más para enfermedades autoinmunes, ¿no? De colágeno, factor reumatoideo, ¿no? Prueba cutánea de tuberculina, tuberculosis nuevamente. VIH también te puede producir una FOD. Y pues estudios por imágenes de abdomen, ¿no? Ecografía o preferentemente tomografía computarizada con contraste, ¿no? Y todo esto pues podemos complementarlo para poder dar un buen diagnóstico en FOD, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de pues la fiebre en un paciente inmunocomprometido. Ya hablamos acerca de pues la fiebre en pacientes normales, no inmunocompetentes, así también como la fiebre de origen desconocido, ¿no? La cual sería la supuestamente crónica. Esta pues puede ser una manifestación muy importante. ¿Por qué? Porque pues muchas veces puede ser el único signo, ¿no? De una infección potencialmente mortal, que además también puede ser difícil diagnosticar, ¿no? Y en cada episodio febril pueden coexistir más de un foco infeccioso o más de una etiología microbiana. Ahora, tenemos también otro enunciado, ¿no? Que dice, cuando la inmunosupresión es profunda y prolongada, estos enfermos pueden tener graves infecciones locales o sistémicas en ausencia de fiebre. También es importante tener este concepto bien claro, ¿no? Si el paciente es muy inmunosuprimido, ¿no? Los cuales serían casos de VIH ya muy avanzados, pues las infecciones pueden estar ahí y el cuerpo no manifiesta ninguna respuesta, ¿no? Que sería la fiebre. Entonces, tenemos que basar nuestro enfoque en el tipo, la duración y gravedad del efecto inmunológico, ¿no? Tenemos que basarnos en qué es lo que tiene el paciente, por qué está inmunocomprometido y tratar también esto, ¿no? Y pues aparte también tenemos que ver los microorganismos y territorios anatómicos específicos que con más frecuencia resultan involucrados en las complicaciones infecciosas de cada tipo de inmunodeficiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver el tipo, duración y gravedad del efecto inmunológico, ¿no? Para poder ver todo esto y
los microorganismos a qué enfermedades netamente atacan. Por ejemplo, en VIH pueden atacar a... ¿Qué atacan preferentemente en VIH, no? ¿Qué microorganismos atacan preferentemente en VIH? ¿Qué microorganismos atacan preferentemente en TBC, no? En alguna otra enfermedad que compromete el estado inmunológico. Y bueno, esto sería todo. No sé si se logró escuchar